Muy buenos días a todos, Sullana. Esta es una sesión más de su programa Señor Ley, el programa legal favorito de ustedes, amigo oyente, el programa en donde puede hacer sus consultas, presentar sus denuncias, sus reclamos y quejas. Gracias a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Sullana y todos sus distritos, en Marcabelica, Talitral, Querecotío, Ignacio Escudero. Gracias por su audiencia. Gracias también a los que nos escuchan. Recibimos mensajes en el Facebook desde Paita, hasta donde llega la señal de Radio Bellavista. Gracias por su sintonía ahí en Paita. Asimismo en Tambo Grande, en Las Lomas, en Suyo. Gracias por estar conectados a la radio. Bien, este programa llega gracias al auspicio de la Universidad Nacional de Fronteras. Excelencia académica a tu alcance. Una universidad de Sullana y para Sullana, en donde tienes muchos beneficios como movilidad gratis, solamente pagas hacen dos pagos al año, que es matrícula de inicio de año y matrícula de mitad de ciclo, y solamente esos únicos gastos. Y sobre todo la preparación académica es muy excelente. Sus docentes, todos sus docentes tienen el grado de magíster y doctores, lo que certifica su calidad de primera. Asimismo, también llega gracias al auspicio de Cronos Consultores, que lo pueden ubicar en calle La Mar 324. Cronos Consultores es un estudio jurídico asociado que los apoya en temas legales de índole laboral, penal, alimentos, comercial. En el tema alimentario le brindan apoyo para poder solucionar los problemas que tengan. Gracias por su auspicio. El día de hoy aquí en Señor Ley, hablaremos sobre un tema que en su momento fue sumamente controvertido, el tema de Edita Guerrero Neira, la cantante de Corazón Serrano, que presuntamente murió a manos de su esposo, el señor Paul Olórtiga, motivo por el cual incluso fue enviado a prisión de manera preventiva, le aplicó prisión preventiva, pero posteriormente fue excarcelado. Y últimamente, incluso el juzgado de investigación preparatoria declaró el sobreseimiento de la causa sobre este proceso, por lo cual a Paul Olórtiga ya no se le seguirá juzgando por este delito, es decir, habría quedado libre de toda responsabilidad penal. Sobre este tema estaremos hoy en entrevista directamente con el abogado Salvatore, quien en su oportunidad fuera abogado defensor del señor Paul Olórtiga. El doctor Salvatore estará en comunicación con nosotros y nos comentará los pormenores de este proceso que puso en vilo a todo el país y que generó mucha indignación por el hecho de que atacara en forma salvaje hasta causarle la muerte a quien fuera su esposa. Bien, regresamos con estos temas después de la pausa. La balanza no siempre se inclina a su favor, pero con buena... Sí, seguimos aquí en Señor Ley, en cabina de radio del abogado Gregorio Cortés Córdoba. Comentábamos que el día de hoy trataremos sobre el tema de Edita Guerrero Neira, por cuyo la que fue víctima presuntamente de agresiones graves por parte de su esposo, el señor Paul Olórtiga, y a consecuencia de ello murió. Este caso es un tema sumamente controvertido en el aspecto de que en este proceso estuvieron vinculados médicos de una clínica muy prestigiosa como es la Clínica Sana en Piura. Asimismo, se generó la controversia en el caso, pues presuntamente Edita Guerrero Neira habría recibido cerca de 35 lesiones que le causaron la muerte. Pero también había por otra parte el aspecto de beneficio de la duda por parte de Paul Olórtiga, en el sentido que había un historial neurológico de la señora Edita Guerrero Neira, en donde presuntamente había padecido de aneurisma, y fue el aneurisma la causa fundamental de su muerte. A Edita Guerrero, incluso después de haber muerto,
incluso ni siquiera se le dejó descansar en paz, de tal manera que posteriormente sus restos fueron exhumados del cementerio para que puedan ser analizados y determinar el momento de la lesión, es decir, en qué momento se causó esas lesiones a la señora Edita, a la que en vida fue Edita Guerrero Neira, determinándose en su oportunidad que las lesiones fueron post-mortem, es decir, después de haberse ocasionado la muerte. En este sentido, las lesiones no fueron la causa determinante de la muerte de la señora Edita Guerrero Neira. Asimismo, también se generó controversia en este caso, pues se adució que el perito que había realizado la exhumación del cadáver de Edita Guerrero Neira presuntamente había solicitado a los familiares de Edita Guerrero una retribución, es decir, una coima directamente, una coima para poder establecer los resultados a su favor. Esto también se conoció en su oportunidad, lo que generó incluso que el Ministerio Público abriera una investigación disciplinaria a la perito para poder determinar la veracidad o no de estos hechos que se le alegaban. Incluso también el abogado de Edita Guerrero Neira alegaba que cuando se exhumó el cuerpo, el cuerpo que se le hacía en las pruebas era diferente del cuerpo de Edita Guerrero Neira. Entonces fue todo un aspecto de controversia, fue toda una situación de conflictos entre ambas partes. Por un lado, la familia de Polo Lórtiga, que pugnaba la inocencia del señor, y por otro lado la familia de Edita Guerrero Neira, quien obviamente lo acusaba como presunto autor del delito de feminicidio, que si se hubiera demostrado este delito, Polo Lórtiga hubiera pagado de 15 años de cárcel hasta cadena perpetua incluso. Por eso, obviamente, cuando se le dictó la prisión preventiva, Polo Lórtiga evadió la acción de la justicia yendo a Lima para poderse ocultar entre sus familiares. Y ahí en Lima es en donde fue capturado y posteriormente trasladado al penal de Piura, al penal Río Seco de Piura, en donde fue excarcelado en su debida ocasión, ¿no? Entonces, sobre esta situación de Polo Lórtiga, últimamente el Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, que despacha la doctora Ubaldina Rojas, la juez de investigación preparatoria, dictaminó que procedía una excepción, llamado una excepción de improcedencia de acción. Ese es el nombre técnico de la excepción planteada. La improcedencia de acción, según la defensa de Polo Lórtiga, el doctor Amoetti, según la defensa de Polo Lórtiga, se consideraba que para que se pueda causar la muerte, para poder configurar un delito, el delito de parricidio, que es causar la muerte de su cónyuge, se necesita dolo, es decir, se necesita intención de querer causar la muerte de la persona. Ante ausencia de intención, no habría obviamente el delito de parricidio, no habría el delito de homicidio calificado, en este caso bajo la modalidad de parricidio. Y fue bajo este aspecto que se amparó la defensa de Polo Lórtiga para solicitar la excepción de improcedencia de acción, la que consistía básicamente en decirle a la jueza, ¿no? Señora juez, no podemos atribuirle de que el señor Polo Lórtiga haya tenido la intención de causarle la muerte a Edita Guerrero Neira, pues el señor Polo Lórtiga auxilió en su debida oportunidad a la señora Edita Guerrero Neira y la trasladó hacia un centro hospitalario para que reciba la atención del caso. Si es que él hubiera querido causarle la muerte realmente, la hubiera dejado en su domicilio para que esperara, producto de las lesiones que presuntamente le había causado, pueda morir. Pero él le brindó la atención, le brindó el auxilio médico llevándola a un centro hospitalario e incluso posteriormente trasladándola a una clínica privada como es la Clínica Sana en Piura, en donde al tomársele las placas respectivas, se determinó que Edita Guerrero Neira había muerto producto de un aneurisma y que el aneurisma había sido la causa fundamental, el motivo principal de la muerte de Edita Guerrero Neira. Obviamente, bajo estos argumentos, la jueza Ubaldina Rojas, juez de investigación preparatoria de Piura,
amparó la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa del señor Polo Lórtiga, y al no haberse a la Fiscalía demostrado la intención de causar la muerte, pues esa intención se virtuaba con el hecho de haber llevado a un centro hospitalario a la señora Edita Guerrero Neira, obviamente no se configuraba la intención de querer matar a su cónyuge. En consecuencia, no se podría tipificar dentro del delito de parricidio, feminicidio en este caso por ser por tratarse de una mujer. Obviamente, actualmente, incluso en su oportunidad, se habló sobre quitarle la patria potestad de los hijos del señor Polo Lórtiga y podérsela conceder a los familiares de Edita Guerrero Neira. Pues obviamente consideraban de que los familiares de quien había causado presuntamente la muerte de su madre no estaba en condiciones de poderlos criar, no estaba en la condición moral ni ética de poderlos criar y educar. Todo ello se dio en su debida oportunidad. Incluso los fans de Corazón Serrano en su momento atacaron la casa de Polo Lórtiga por acusarlo directamente de ser el causante de la muerte de Edita Guerrero Neira. Aquí es un punto un punto de reflexión en el sentido que fue la prensa quien sin juzgamiento previo, sin un proceso judicial previo, directamente ya lo acusaba como causante de la muerte al señor Polo Lórtiga. Directamente lo había sentenciado en un juicio popular y las personas reaccionaron ante este juicio popular, obviamente atacando a quien creían que era causante de la muerte de la señora Edita Guerrero Neira. Pues estamos aquí en Señor Ley, en cabina de radio el abogado Gregorio Cortés Córdoba. Tenemos en el hilo telefónico al doctor Salvatore. Salvatore, buenos días, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gregorio. Gracias por la invitación. Sí, Salvatore, justamente hacíamos el anuncio que íbamos a tratar sobre el tema de Edita Guerrero Neira. Preséntate a nuestros oyentes. Tú nos comentabas que fuiste defensa del señor Polo Lórtiga en su momento. Así es, Gregorio. Pues quien habla, Salvatore Hurtado, abogado, conformó la defensa colegiada del viudo Paulo Lórtiga Contreras. Como todos sabemos y tenemos conocimiento, la extinta cantante falleció el 1 de marzo del año 2014 a la edad de 30 años, luego de haber sufrido un aneurisma, lo cual fue el inicio de toda la situación, de todo el proceso mediático que ya toda la gente conoce. Sucede de que en este desarrollo, cuando se suscitó el fallecimiento de la cantante, sucedieron varias discrepancias. Una de ellas por parte de la familia Guerrero, que muchos postulaban por un tema de que no había sido una muerte natural de un aneurisma, sino que este había sido a consecuencia de golpes que lo había propinado mi cliente, a consecuencia de una muerte, lo cual esto se vio revestido a través de un protocolo de autopsia. Un protocolo de autopsia que no llevó los parámetros legales que para nosotros como defensa en su momento lo hicimos de conocer. No fue un tema que pasó dentro de los cánones de la legalidad para nosotros. ¿Qué sucedió con ese protocolo de necropsia, Salvatore? ¿Es cierto? Bueno, este protocolo arrojaba una serie de más de 36 lesiones en el cuerpo y una lesión que dio la muerte de la cantante, que fue una luxación occipita fluidea, que es sobre la vértebra atlas, que se encuentra en la parte del cuello, por así decirlo, para la gente pueda tener. De consecuencia de este golpe fue lo que ocasionó la muerte de la señora Edita Guerrero. Y en todo el proceso no se determinó cómo se le causó este golpe presuntamente a la señora Edita Guerrero Neira. Lo que la Fiscalía, el segundo despacho seguido por la doctora Ale Manduna, ella, a consecuencia de esta situación, de una denuncia anónima, porque fue una denuncia anónima lo que dio origen,
de que una persona había oído gritos, que había oído que la señora Edita Guerrero había estado discutiendo con el señor Paulo López y que a consecuencia de esto había sido la muerte y que había siempre sido testigo de constantes maltratos. Esto se dio inicio con una denuncia anónima y es ahí que la fiscalía, a través de eso, es que empiezan las indagaciones, solicita las pericias, solicita el protocolo de autopsia en donde hacen la famosa exhumación del cadáver. Y esto se ve y se contrasta, pero un tema de fiscalía que hace a través de su protocolo en donde arroja un tema de muerte por consecuencia de una luxación occipitaloploidea de la vértebra atlas. O sea, esa era la consecuencia de la muerte y la fiscalía postulaba por esa situación. Pero en el transcurso de todo el proceso, la defensa, quien conformaba en este caso el abogado que te habla, pudo determinar a través de toda la investigación que se dio de que no fue dicha teoría el tema de la consecuencia de la muerte, sino que este ha sido un tema de aneurisma. Y lo último que se desarrolló en el proceso fue un tema de la Junta Médica donde había descartado ese tipo de luxación, simplemente que esto había sido consecuencia de una muerte natural. Es decir, sí, el cuerpo de Edita Guerrero Neira sí presentó una luxación, pero no fue la luxación la causa determinante de muerte, sino el aneurisma. Así es. O sea, la teoría de la fiscalía que postulaba que había sido un feminicidio, todos los tipos penales que habían desarrollado para culpar al señor Paulo Lórdiga, estos ya se han visto, digamos, porque fue un desarrollo de fábula, por así decirlo, porque no se encontraban latentes. Para nosotros, como defensa, lo que buscamos, lo que exigimos y lo que el tiempo nos ha dado la razón de que no existió esa luxación, no existió esas lesiones, simplemente que esto ha sido causa de un aneurisma. Pues en el desarrollo de todo el proceso eso se ha podido determinar recientemente. Eso se ha ido estableciendo a través de las declaraciones de los testigos. La señora Edita Guerrero, cuando tuvo el problema del aneurisma, el 1 de marzo del año 2014, la señora, después de haber desarrollado este problema médico, ella pudo hablar, pudo conversar, podía en esos momentos. Y si nosotros en los estudios médicos que hemos tenido en su momento, se verificó de que una persona cuando tiene luxación occipitaloploidea es una muerte instantánea. No se puede desarrollar de que ha tenido conversaciones, que ha desarrollado varios temas, varias situaciones. ¿Me entiendes? Y es ahí donde nosotros apuntábamos porque había una ilógica. No se puede hablar de una luxación occipitaloploidea de vértebra atlas, de algo donde la consecuencia es una muerte inmediata, a donde actos que se han desarrollado posteriores al hecho y que son propios de un aneurisma. En ese caso del protocolo de necropsia, Salvatore, conocemos por los medios de comunicación que presuntamente la perito del Ministerio Público que hizo ese protocolo de necropsia le habría pedido una coima a los familiares de Paulo Lórdiga para establecer un dictamen a su favor. Ese aspecto, ¿cómo lo manejaron ustedes en su momento, Salvatore? Bueno, en ese tema, ese es un tema que lo está viendo hasta donde he tenido conocimiento, la Fiscalía Anticorrupción, pero ese proceso no está a cargo del suscrito, sino que ese proceso está a cargo del abogado Ángel Infante. Ese es un tema que él lo ha ido manejando o lo está llevando. ¿Entiendes? Este es un tema que se encuentra en Fiscalía Anticorrupción. Ya, pero en esa situación no podría expandirme a darte una opinión al respecto porque no soy conocedor directo de este proceso. Ya, pero ¿y eso les habría favorecido en cierta manera en el proceso? Pues habría una presunción de parcialización respecto al informe de protocolo de necropsia. Como te digo, ¿no? En ese aspecto pueden haber varias, digamos, decisiones, varias situaciones, varios pensamientos que se puedan desarrollar, pero tú sabes que esto se va a determinar al final con un proceso, si es que ha habido o no ese tipo de irregularidades. Sin embargo, lo que nosotros sí apuntamos en el proceso, y te doy un tema ahí para que tengas de conocimiento,
es de que la Junta Médica, la primera Junta Médica que se conformó en ese proceso de Paulo Lórtiga de la muerte de Evita Guerrero, también estaba conformada por la perito Medina Parcala, lo cual era ilógico. Era que el protocolo de autopsia que lo había desarrollado la misma perito Aparcala, y después que ella también conformase la Junta Médica, la inicial Junta Médica, eso es lo que a la defensa no le pareció en ningún momento, y se interpuso una tutela de derechos, el cual si bien no fue presentada por los abogados de la defensa, sino por los abogados de la parte de los médicos. Esta fue declarada fundada, y al declararla fundada también a nosotros nos dio, digamos, un respaldo para que no sea tomado, porque es ahí donde sí hubo un tema de discrepancia, que la misma perito que había emitido el protocolo de autopsia fue conforme a una junta médica, lo cual era algo irregular para nosotros, y lo cual el juzgado lo estableció de tal manera, y se conformó otra junta médica, la cual a la fecha sí dio un dictamen en donde el resultado ha sido un aneurisma, una muerte natural y no una luxación. Muy interesante, Salvatore. Salvatore, mantente en línea, vamos a una pausa y retornamos. Siendo las 12:45, seguimos aquí en Radio Villavista, en cabinas el abogado Gregorio Cortés Córdoba, y en entrevista con el abogado Salvatore, defensa técnica en su oportunidad del viudo Paul Olórtega. Salvatore, había un tema interesante en el aspecto de que Paul Olórtega en su oportunidad se le dictó prisión preventiva, la cual incluso fue apelada, pero en apelación fue confirmada y se determinó que ingrese al penal de Río Seco, siendo capturado en Lima. Pero posteriormente la defensa presentó obviamente una modificación de esta prisión preventiva, una suspensión de la prisión preventiva, y fue amparado obteniendo la libertad. ¿Qué argumentos se usaron para poder obtener la libertad de Paul Olórtega una vez que se le dio la prisión preventiva, Salvatore? Así, Gregorio, como lo ha referido. Como sabemos, la prisión preventiva es una medida cautelar, y una de las características principales es la mutabilidad, de que en un primer momento, si bien la persona puede estar restringido, puede ser privado de su libertad, posteriormente la norma ha establecido que tú a las situaciones y a las características nuevas que se puedan desarrollar, se puede utilizar la figura que se llama el cese de la prisión preventiva. Nosotros, para poder utilizar o para plantear la figura del cese de la prisión preventiva, tuvimos que valorar nuevas pruebas, nuevos elementos en el desarrollo del proceso que puedan acreditar o desvirtuar la responsabilidad penal de quien en ese momento era nuestro cliente, Paulo Olórtega Contreras. Y esto se vio resultado con las declaraciones de los médicos que iban a ir declarando en el transcurso de los testigos, de las personas vinculadas al proceso en el momento de que se desarrolló, lo cual, aunado también a ello, de parte de la pericia que habían presentado los médicos de Sana, donde también se había refutado el tema de las lesiones, y se pudo desvirtuar en ello, en esa audiencia, se pudo desvirtuar de que no se habían producido en ese momento el tema de las lesiones en Evita Guerrero. El tema de la luxación no había quedado, digamos, del todo aclarado. ¿Me entiendes? Y como sabemos también de que en virtud de la duda o de la situación que se pueda desarrollar en un proceso en donde ya no existe una convicción en cuanto a la presunta responsabilidad del autor del delito, esto no puede ser amparado. Una persona no puede, digamos, encontrarse privada de su libertad. Es por ello que se planteó el cese en virtud de esos fundamentos, en virtud de las exposiciones que en ese momento estuvo a cargo de la defensa colegiada, y el juez, la sala colegiado, pudo dictaminar y revocar este mandato que se le dio en un inicio y ponerle lo que es la comparecencia con restricción hasta el tema de la culminación del proceso. Ya, entonces, obviamente se puso en duda
el motivo determinante de muerte de la señora Edita Guerrero Neira, por lo que se generó esa perspicacia o esa incertidumbre sobre el motivo causante de la muerte y quién lo habría causado. Esos fueron los argumentos que se usaron para poder pedir la modificación de la prisión preventiva, Salvatore. Así es. Como ya la figura o el tema preventivo, en el tema del CCC, digamos, se desvaneció esa responsabilidad del autor del total, nosotros planteamos esa figura porque digamos la declaración, el desarrollo del proceso mismo equilibraba y daba la figura de que no era una luxación, de que nosotros, la postulación de la defensa, los testigos no habían visto las lesiones. Se supone de que una enfermera que entra o el día de los hechos del fallecimiento de Edita Guerrero, que estuvo con ella, no vio las 36 lesiones que la bañó, que estuvo con ella. La madre en su momento de Edita Guerrero no refirió directamente de que había visto las lesiones. ¿Me entiendes? Entonces no había elementos suficientes para que una persona inocente siga privada de su libertad. Más aún que estudios médicos también respaldados para la defensa se mantuvieron y nos dieron consolidación de que no se podía hablar de un tema de luxación cuando la persona, en este caso Edita Guerrero, había desarrollado diálogos, había estado en inconsciencia minutos después. La luxación oxígeno-fluidea es inmediata, es una muerte inmediata, no puede verse quedar una persona con más de 5 días o de 3 días todavía consciente. Es prácticamente como una decapitación interna, digamos, en cierta manera, ¿no? Se quiebra la conexión de la columna con la parte del cerebelo y obviamente causa la muerte de la persona, no podría vivir, ni siquiera la muerte sería inmediatamente, como nos lo comenta Salvatore. Obviamente por estos argumentos fue excarcelado por Ortega Contreras y posteriormente continuó el proceso hasta en última instancia que su defensa ha planteado el tema de una excepción de improcedencia de acción. Claro, lo que pasa es que ya con toda esta situación, todo el proceso, Pablo Ortega ha seguido firmando, que fue una de las medidas que se restableció, no ausentarse del país sin conocimiento del juez. Y pues en todo el proceso ya lo que se ha ido viendo pues se postula por el tema de la absolución, porque aquí no ha habido ningún tema de una luxación ni tampoco ha habido un tema de feminicidio, no ha existido ese tipo penal que el Ministerio Público en un momento le dio el origen o le dio la figura. Eso se ha ido descartando. Pues no olvidemos que estamos en un nuevo Código Procesal Penal, que es un tema garantista, y que bajo estas circunstancias se ha ido en todo el proceso desvirtuando y que a la fecha se planteó una excepción de improcedencia de acción, el cual fue establecida en primer lugar por los médicos de Sana, ¿no? Y posteriormente por la defensa de Pablo Ortega. Y a la fecha ya ha sido archivado el caso de feminicidio y se ha quedado vigente el tema de lesiones graves. Ese es hasta ahorita donde está. Sin embargo, la Fiscalía también ha presentado lo que es un recurso de apelación contra esa situación y ya se va a ver en su estadio procesal correspondiente. Dejar también claro de que la defensa, ¿no?, del suscrito y la defensa colegiada se mantuvo hasta un margen. Posteriormente ya se encuentra ya con otro abogado defensor, ¿no? Y nosotros hasta donde hemos trabajado, hemos tenido muy clara la situación, nuestra defensa, nuestra postulación, que es la solución del señor Ortega. Y de acuerdo a lo que nos comenta de la forma como sucedieron los hechos, obviamente lo que se ve es una probable absolución por parte de Pablo Ortega, pues obviamente de acuerdo a los hechos que se dieron no se ha logrado se determinó que la causa fundamental de la muerte es el aneurisma, y obviamente se podría hablar tal vez en cierta manera que si bien es cierto el aneurisma causó la muerte de Edita Guerrero,
pero que una acción externa haya acelerado el proceso del aneurisma para que pueda haber causado la muerte de Edita Guerrero? A ver, lo que pasa por estudios médicos, porque quien te habla no es médico, se ha tenido presente de que el aneurisma es un tema congénito, o sea, hereditario, y el tema de ello se ha podido desarrollar en cualquier momento, no exactamente en una situación como fue en ese momento de Pablo Ortega, donde se desarrolló y se le culpó siendo inocente. Eso es un tema que en cualquier momento se ha podido desarrollar, el tema del aneurisma, porque eso es algo hereditario, de que se ha podido dar o desarrollar, pero es un tema de que es muy subjetivo, digamos, no un tema objetivo que se pueda definir de esa manera. Claro, obviamente médicamente es un hecho congénito y por lo tanto Pablo Ortega no habría tenido intervención en este hecho desencadenante de la muerte de Edita Guerrero Neira. Ahora viene el tema de, una vez absuelto Pablo Ortega, ¿es posible la interposición de una denuncia penal por denuncia calumniosa contra quienes interpusieron la denuncia, aunque hoy es una denuncia anónima? ¿Por qué acción podría interponer Pablo Ortega al haberse manchado su imagen, al haberlo incluso enviado a prisión en forma injusta y después que demuestre que es culpable de este hecho? Claro, como todas las personas estamos sujetos, estamos en un estado democrático, constitucional, nosotros debemos tener presente que ante una situación donde se ha visto vulnerados nuestros derechos, donde hemos sido, más aún en el caso en concreto, que ha sido privado de su libertad, él tiene las vías correspondientes para interponer la acción que más le corresponde, que más le convenga, el derecho que él más le puede asistir. Él puede acudir a un tema de daños y perjuicios, ¿no?, por todo lo que se le ha causado, incluso hasta un tema internacional, que es la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Hay muchas situaciones, pero en este caso, pues, sería él la persona indicada que podría, digamos, accionar ante esa situación, pero tiene el derecho para acudir a las vías correspondientes, como la denuncia calumniosa, como es un tema de indemnización por daños y perjuicios causados. Todo ello que ya es una situación que él tendría que decidir en su momento. Claro, de hecho que sí, ¿no? Y el problema es que como fue una denuncia anónima, ¿contra quién se interpondría? Ahí... No, en este caso es contra el Estado. En este caso es contra el Estado por todas las irregularidades que se han venido cometiendo, ¿no? Pero ya es una cuestión de que tendría que en su momento darla a conocer, pero de algo muy general yo te puedo decir de que todas las personas nos encontramos en el derecho de hacer valer cuando se nos ha vulnerado y en este caso restringido la libertad. Claro. Bien, Salvatore, gracias por la entrevista brindada aquí al señor Ley. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicitarlos por cómo vienen trabajando, y me parece muy bien que desarrollen este tipo de temas. Bueno, gracias, Salvatore. A todos nuestros oyentes, gracias por su sintonía. Nos vemos en una nueva edición de Señor Ley el día miércoles a las 12 del mediodía. En cabinas, el abogado Gregorio Cortés Córdoba. Hasta pronto. Bye.